y analizar todos los capítulos, específicamente respecto desde el capítulo número 25 en adelante, desde que Moisés comenzó a solicitarle al pueblo para que pudiesen presentar ofrendas, y luego de esto obviamente levantar un tabernáculo, una tienda para hacer allí morar el nombre del Señor como una iglesia. Se ha podido analizar no solamente, diríamos, el aspecto propiamente estructural del tabernáculo, sino que también se ha podido dar lugar para poder ver de qué forma y de qué manera quienes ministrarían dentro de ese tabernáculo debían también ser sometidos a un sinnúmero de demandas de parte de Dios, con el fin de poder estar aptos, ¿sí?, para ministrar a ese Dios que demandaba sobre cualquier otra cosa santidad y pureza. Ahora todo está listo, hasta el capítulo número 28 que se ha podido dar estudio de este libro de manera consecutiva. Todo está listo, el tabernáculo está listo, las cortinas están en su lugar, los pilares hechos de madera y revestidos también, llamado de plata, en otros casos de bronce, con preciosísimas cortinas que han sido elaboradas por gente entendida para ello. Sus broches agarran el cortinaje para poder revestir el tabernáculo. En el interior se han hecho cosas magistrales, se han levantado utensilios que son únicos. Sí, el arca del testimonio es el que más sobresale. Y dentro de él, obviamente, más adelante serían puestas las tablas de la ley, ¿sí?, de las cuales representaban la misma presencia de Dios. Ya en su segunda área, usted también ha podido analizar que Dios había dispuesto un candelero para ponerlo en el centro y que dé luz a todo el interior del tabernáculo. Más adelante se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Un lugar donde se representaría a través de esa mesa 12 panes. Cada pan representaba una de cada tribu de Israel. Por otro lado, al frente se encontraba, mi amado, el altar del incienso. Allí Dios manifestaría en olor fragante la aceptación de todo lo que el pueblo pudiera ofrecer a través de las oraciones que los sacerdotes realizaban para ministrar en ese tabernáculo. Ya en la parte del atrio externo, mi amado, se encontraba también el altar del sacrificio, un altar de bronce. Allí se derramaría, mi amado hermano, en devoción el pueblo, trayendo por su pecado o por su gratitud a Dios los sacrificios que Dios había demandado. Por otro lado, también estaba el lavacro, o el altar de lavamiento. Allí Dios había dispuesto un lugar especial para poder limpiar no solo los utensilios del templo, sino también lavar con esa misma agua a los sacerdotes previo a la ministración. No podían entrar sucios, no podían entrar contaminados a ministrar en ese precioso lugar llamado el tabernáculo. Pero ahora también se había dispuesto, mire que todo esto lo hemos estudiado, también se había dispuesto toda la vestimenta para el sacerdote. Sí, el sacerdote tenía que estar idóneamente vestido para ministrar en el tabernáculo. Si no lo hacía así, había una sentencia de Dios tan severa que se pagaría con la muerte. Se recuerda que hemos visto que hay trajes que son indispensables para poder hacer cierto tipo de labores, porque de lo contrario hasta la vida puede estar en peligro. Un bacteriólogo, mi amado, maneja obviamente, diríamos, organismos que son peligrosísimos y deben de estar herméticamente dispuestos para no contaminarse, pero al mismo tiempo la labor les ejerce frente a tantas bacterias que hoy por hoy, mi amado, se han desarrollado, se han multiplicado. Necesitan crear vacunas o defensas para poder salvaguardar a las multitudes. El oficio del tabernáculo demandaba, mi amado, que una vestimenta especial sea puesta sobre cada ministro del Señor. Entre la tribu de Leví, recordará usted, la familia de Aarón fue bendecida para poder ser el que llevara, mi amado, el sacerdocio. Ahora bien,
Todo estaba listo, todo estaba dispuesto, pero nadie podía hacer nada si primero no era consagrado. Nadie podía dar un paso, nadie podía coger una campanilla o de pronto, como se veía en el altar del incienso, alguna especie aromática para poderla ofrecer en el altar y que comience de una u otra forma, diría alguien que dirige un circo, y que el show pueda así empezar. No podían hacer nada. Necesitaban por fuerza, llamado, primero ser consagrados. Y para que esa consagración tuviese el peso, tuviese, diríamos, el aval, la aprobación de Dios, Dios demandaría sacrificio. Si no había un sacrificio de ingreso, de entrada, no podía, mi amado, iniciar el sacerdocio. Y eso es lo que hoy por hoy, mi amado, sí, nos lleva justamente a este tema. Sin sacrificio no hay sacerdocio. Sin sacrificio no hay sacerdocio. Agradecemos a Dios, mi amado, porque en la actualidad el sacerdocio recae de manera principal en el gran cargo del sumo sacerdote. Recae esto sobre los lomos de Jesús. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Aarón lo era en los tiempos del antiguo pacto, y obviamente sus primogénitos irían cogiendo el cargo en función del cargo vitalicio, entendiéndose que, llamado, para el sumo sacerdote, su rol empezaba al momento de la muerte de su padre, que había ejercido el sumo sacerdocio. Si el padre vivió 80 años, pues 80 años habría que ser sacerdote. Su primogénito heredaría de manera, llamado, vitalicia el sacerdocio. Pero había un problema con el sacerdocio antiguo. Mientras el sacerdote vivía, el sacerdocio se mantenía, pero muerto el sacerdote, hasta ahí llegaba la labor de aquel que ejercía y necesitaba ser reemplazado. Pero nosotros como iglesia tenemos un gran sumo sacerdote que no ha muerto, vive aún y vivirá por la eternidad. Ese es nuestro amado Salvador Jesucristo. Sí, si le podemos dar una fuerte ofrenda a la Padre, sería curioso. Sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote no ministra solo, ¿sí? Así como tampoco lo hacía, ¿sí?, Aarón. Aarón necesitaba a sus hijos para que ellos se vayan entrenando en su puesto propiamente dicho, para poder continuar la obra del sumo sacerdote. Nosotros ya hemos dado ampliamente, mi amado, sí, en este caso hablando de las enseñanzas, hemos puntualizado de manera muy profunda que la iglesia que ha sido, mi amado, adquirida por nuestro gran sumo sacerdote, sí, ha podido forjar a través de sus redimidos, es decir, su iglesia, en cada uno de nosotros nos ha dado, mi amado, una designación de ser también hechos sus hijos, también su nación santa, su tesoro especial, pero también sus sacerdotes, los cuales ministramos en esta tierra las cosas que era depositado, sí, en nuestras manos. Toda esta introducción que les estoy dando, mi amado, es sumamente vital para poder entender el capítulo 29. Porque así como el sumo sacerdote no podía empezar su ministerio sin ser primeramente ungido, sin ser manifestado delante de Dios a través de un sacrificio, sus hijos también estarían inmersos dentro de esta consagración. Y lo que es para nosotros, llamado, si Cristo entró y es nuestro sumo sacerdote en el tabernáculo del cielo, nosotros desde esta tierra, Dios nos entrena para poder ministrar luego en la eternidad junto a Él, mi amado, porque así será. Seremos también columnas y baluartes dentro del templo de nuestro Dios. Esto, mi amado, luego será un ministerio abierto, porque las naciones de la tierra, mi amado, verán a los redimidos ministrar delante de Dios en su tabernáculo santo.
Cuando vamos al capítulo 29, quisiera a través de las gráficas que me ha parecido bastante idóneo poderlas manifestar para una mejor comprensión. Sí, Dios había dicho desde el versículo 1 hasta el 7 que hemos leído, mi amado, había mencionado de que el sacerdote necesitaba, para poder ejercer su cargo, presentar delante de Dios un cordero, sí, como lo dirá el Señor en el versículo número primero, un becerro, perdón, y 2 corderos sin defecto, es decir, animalitos en los cuales no haya ningún tipo, diríamos, de anomalía en cuanto a su morfología. No podía ser un becerrito con pata quebrada, ni de pronto un animalito enfermo. Tenía que ser perfecto, por lo menos el mejor de entre todo el rebaño. Eso tenía que presentarse. También Dios les había dicho que junto con ese corderito, con ese becerro y esos 2 corderos, se presente de manera adicional panes sin levadura. Ahora, aquí hay algo especial tanto dentro del primero y la segunda demanda de Dios. Lo primero representaba, hablando de lo que se sacrificaría, mi amado, si lo primero representaría la limpieza o la purificación de pecado para poder, mi amado, justificar a aquel que habría de ser usado para el tabernáculo. La sangre de este corderito o la sangre de estos carneros tenía que ser derramada. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. ¿Sí? ¿Por qué, mi amado? Porque para nuestro Dios, sí, lo más, digo yo, lo más vital dentro, sí, de su creación es la vida. Ojo, la vida que Él ha soplado sobre la humanidad. Sin embargo, el pecado hace oposición entre la comunión que Él quiere llegar a tener con los hombres. Y la sangre, mi amado, sí, ha sido el elemento por el cual Dios ha depositado a través de ella la vida de toda criatura, tanto de seres humanos como sí, de los animales. Mi amado, esa vida es la que Dios acepta como sacrificio para poder redimirnos a nosotros. Si bien es cierto, Dios no, mi amado, no hubiese pretendido el hacerlo, sin embargo, la imposición del pecado ha dado pauta a que Dios demande el sacrificio. Si no hubiera existido pecado, sacrificio tampoco hubiese sido demandado. Queremos, mi amado, tener bien clara la situación. Insisto, si no hubiese pecado, Dios jamás hubiese, mi amado, impuesto sacrificio. Sí tenemos eso muy claro, ¿verdad? Pero el pecado ha contaminado la vida del hombre. Y en la ley se establecería que para poder limpiar la vida de un hombre, hermano, la cual no puede ser manchada sino por otra cosa más que el pecado. Si yo me ensuciara las manos con grasa, utilizaría un detergente y me sacaría la grasa de mis manos. Pero si yo ensucio mi alma, ¿con qué la limpiaría? Y ahí es donde Dios ha establecido el mecanismo de vida por vida. ¿Sí? Si mi alma se contamina, entonces un ser inocente debe de dar su alma purificada por mí. Y Dios utiliza un instrumento sustituto para poder, mi amado, librarme a mí y cobrarle la deuda, por decirlo de alguna forma, con la víctima que se ofrecía. Esto era una representación. Luego Cristo tomaría mi lugar. Amén. Luego Cristo, el varón perfecto, mi amado, sería quien me reemplazaría. Ahora bien, este sacrificio de derramamiento de sangre tenía que ir con otro, sí, que era un poquito más, diríamos, fácil de poderlo presentar. En el primero era duro poder presentar un animalito para que muriera. Tenía que ser degollado. Sí, y la sangre vertirse para que haya justamente la remisión, sí, del culpable. Pero en este otro era más placentero presentarlo porque era un pan sin levadura, o panes sin levadura, o tortas sin levadura.
Esto tenía una representación simbólica, que si a través de esta presentación del fruto de la tierra, a donde el hombre se dispusiera a presentarse sin ningún tipo de contaminación. La levadura representaba, mi amado, justamente aquello que podría de una u otro sentido, podría llegar a dejar al que ofrecía el sacrificio expuesto a cualquier situación de malicia en el porvenir. El compromiso de los panes sin levadura era poner al oferente en una posición sin compromiso de santidad posterior al sacrificio. Tú lo sacrificas, quedas limpio, pero los panes representaban de que había un compromiso de tu parte para no volverte a contaminar. Nosotros no podríamos decir bajo la religión tradicional que esto no se trata de ir al confesionario, comentarle todas mis faltas y una vez limpio entonces quedo libre para volver a pecar. Que por lo general así se lo suele hacer. Ya quedé libre, ahora sí, voy de nuevo, me ensucio y luego al otro fin de semana vuelvo al confesionario. Dios no quería, mi amado, ese estilo de vida para su pueblo. Y ahí entraban los panes sin levadura. El compromiso adquirido de limpieza ahora se tenía, mi amado, que delimitar a una vida de consagración sin volverse a contaminarse. Pero, ojo, esto no era garantía. La naturaleza pecaminosa del hombre empujaba a este a volver a ofender a Dios. Mi amado, ya en el versículo, si me acompaña por favor, ya en los versículos posteriores, dice pues el Señor, en el versículo número 10 en adelante, verso número 10 en adelante, después, ya una vez, diríamos, proporcionado todos estos elementos y ya casi dispuesto para ungir al futuro sacerdocio, dice, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y juntamente con ellos, ¿quién tenían que ir? Aarón, sus hijos y ellos en un acto sustituto y simbólico tenían que poner, dice allí, sus manos sobre la cabeza de esas víctimas. Como haciendo una especie de transmisión de lo que ellos eran y ahora lo que ellos dejaban de ser. Y en este caso es seres llamados contaminados por el pecado. Al poner las manos era como que transferían su alma. Claro, este era un acto simbólico. Sí, en la práctica, diríamos, no se veía nada. Pero Dios aceptaba el acto litúrgico como un acto propiamente de transmisión de faltas. No lo sé, mi amado, pero esto es muy difícil poderlo captar con la mente. Es como que si un muchacho que no ha hecho deberes, va a clase, la maestra lo llama y le dice, a ver, qué sé yo, a ver, Paul, ¿te trajo su deber? No lo traje. Le voy a poner cero. No me ponga cero. Y usted llama a un compañero, venga acá, Juan. Y Juan dirá, ¿qué pasa? Déjame poner mis manos sobre ti. Y se transmite el cero para ti. Pero yo sí traje mi deber. Es un poquito, insisto, difícil de comprender. Pero Dios se abrió camino a través de este acto. Era la única forma por la cual Dios admitía que el hombre quede limpio de culpa. Era el mecanismo terrenal para poderlo hacer. Sin embargo, mi amado, el continuo uso de este mecanismo se volvió, y quiero verlo bajo esta marquesina en paréntesis, se volvió un mal hábito para el pueblo. Un mal hábito. Porque luego, mi amado, el pecado se hizo tan común, la falta se hizo tan recurrente, que esto ya no se lo hacía con la devoción ni la importancia, sino que se lo comenzó a hacer de manera litúrgica, tradicional. Así como cuando alguien pasa por un templo y avanza y sigue pensando en la otra. O sigue enfrascado en que va a cobrar más de lo que es necesario. O sea, ya el acto como tal ya no tiene valor.
Solamente es un acto meramente de liturgia. Mi querido hermano, es importante entender lo que Dios estaba pidiéndole al pueblo. Y sus hijos, quienes lo van a representar en la parte propiamente del acto religioso, tenían que poner su mano. ¿Por qué? Porque ellos también, al igual que el pueblo, eran pecadores. Aarón no tenía una capa de ser un superhombre. Él estaba tan expuesto, y sus hijos también, tan expuestos a ofender a Dios como cualquier otra persona dentro de sí del pueblo. Y es lo mismo que puede pasar ahora. El pastor está tan expuesto a pecar como lo está el último hermano que se siente en un rincón de la iglesia. Nada hay, mi amado hermano, si diríamos de superdón o superprotección. Hay mucha gente que piensa que el pastor tiene una sobrecobertura. Es que él es el pastor. Mi hermano, todos estamos metidos en la misma olla. Y todos estamos expuestos a los mismos riesgos y peligros que pudiera estar, llamado, cualquier persona de este mundo. Solo con una salvedad, con una. Nosotros conocemos el camino, nosotros conocemos a Jesús, y cuando nos vemos expuestos lo buscamos a Él para poder recibir cobertura, protección. Los sacerdotes tenían que pasar por esto. Ellos tenían, mi amado, que ofrecer un sacrificio. Pero el proceso de la consagración no terminaba allí. Aún más dice la Biblia, pues en el verso 11, matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 12, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie, dice allí, al pie del altar. ¿Por qué también tenía que ser ungido esto? Porque, claro, Dios quería garantizar pureza extrema. Si se derramaba la sangre sobre el altar, entendiendo que de manera simbólica, ahora era la sangre del animalito, la contaminada. Cuando yo le puse la mano, lo contaminé al corderito. Mi amado, esa sangre, al topar el altar donde se lo sacrificaba, también quedaba contaminado. Es curioso esto, mi amado, porque cuando yo voy, y quisiera dar mi primera referencia bíblica, ven conmigo al Nuevo Testamento. Quisiera ir, mi amado, sí, al Nuevo Testamento, porque esto tiene hasta cierto punto, sí tiene una especie de representación también para nosotros. Dice el Señor en 1 Corintios 5, verso 11. Voy a dar un caso solamente y lo retomaré de manera rápida otra vez el texto del Éxodo. Esto parece mentira, pero tiene su efecto aún en la actualidad. Lo tiene, mi amado, 1 Corintios 5, verso número 11. Dice el Señor, como advertencia a Pablo a la iglesia, como una advertencia, dice, más bien, dice allí Pablo a la iglesia, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, dice allí, hermano, fuere fornicario, es decir, viviera en pecado, en avaricia, viviera idolatramente, sea un maldiciente o viviera con vicio. ¿Qué cosa? Borracho, tenga de pronto hasta un mal estilo de vida, ladrón. Dice la Biblia, con el tal ni aún comáis. ¿Cuál es la idea? No quedar expuesto ¿a qué? A contaminarme con lo que él practica. Y es verdad, mi amado. Usted tiene un buen adagio y que creo que es válido. El que con lobo se junta, aullará frente. Usted como madre, me imagino que si inscribe a su niño en un jardín, en una escuelita, y los primeros días usted comienza a recibir de su hijo las quejas
de que fulanito lo molesta, de que sutanito le quita los lápices, de que menganito le ala el pelo. Yo te aseguro que usted al inicio le dirá: no, tranquilo, mijo, hasta que se adapte. Pero si esto continúa, usted se encargará de ir a la escuela, de hablarle a la maestra y decir: cambia a mi hijo de ese puesto, ¿verdad? Póngalo adelante. No quiero que mi hijo, la gente lo moleste. ¿Por qué? Porque hay dos riesgos. Primer punto, que ese muchacho no vaya a aprender. Segundo, que el muchacho agarre las mañas de los otros. Entonces, usted queriendo librarlo de cualquier, diríamos, mala tendencia, usted hace lo suyo para salvaguardar lo que Dios le da. Y hasta cierto punto está bien. ¿Quién de nosotros no le dice a lo suyo: no te pares en esa esquina, mira que ahí están todos esos vagos? Hoy por hoy hasta la asociación ilícita está penada por la ley. Pues hay que tener mucho cuidado. Dios, mi amado, si le dice pues a su pueblo, en este caso en el aspecto propiamente sacerdotal, de que todo lo que tocaba la sangre que había sido, en ese sentido, transferida de pecado del hombre hacia la víctima, también tenía que ser purificado. Cuando retomo Éxodo capítulo número 29, versículo número 13: tomarás pues también de la víctima toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura, dice allí, de sobre el hígado, los riñones, es decir, todas las vísceras, todas ellas, dice allí, lo vas a quemar sobre el altar. Solo cuando se ofrecía sin sacrificio por pecado, no se podía coger, porque luego habría una normativa, ya que los mismos ministros, sacerdotes, tenían luego la oportunidad de coger algo de lo sacrificado para poder sustentarse. No todo se quemaba, pero cuando alguien ofrecía algo por el pecado, no podía de él tomarse absolutamente nada. Toda la víctima quedaba prácticamente expuesta para ser consumida por el fuego. Todo se quemaba, no se dejaba nada, a diferencia de otro tipo de sacrificio. Algún sacrificio de pronto de agradecimiento a Dios, o de pronto algún voto que se hacía, algún juramento de compromiso, que se ve gente que decía: Señor, si me sale este negocio, pues yo te voy a sacrificar una vaca o un becerro de la vaca. Y se lo llevaban. Y el sacerdote recibía esto, no se ponía la mano, porque era un sacrificio de agradecimiento. Y de ese sacrificio lo mejor se ofrecía a Dios, y el sacerdote y los hijos tenían la oportunidad de hacer un corte luego de presentado el sacrificio en el altar. Ellos podían hacer un corte de la carne y llevársela a sus mesas para poder participar de esa alegría que había sido compartida con Dios. Cosa que no se podía hacer, llamado, cuando se decía: este becerro va por causa de mi pecado. Ahí estaba fregado. No había forma de poder participar. Cuando vamos pues a la escritura, mi amado, dice el Señor en el verso 14: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Dice allí, la regla era esta: es ofrenda. ¿Por qué causa? Es ofrenda por el pecado. Luego también, mi amado, dentro de este sistema, mi amado hermano, diríamos de consagración, el sacerdote tenía, y sus hijos tenían que pasar también por un proceso llamado de purificación externa, así como interna con el becerro, externa propiamente de su cuerpo, que eran un sistema de lavamientos. Los lavamientos consistían de manera especial, sobre todo, en manos y pies. Sobre todo, manos y pies. Ningún sacerdote podía, mi amado, llegar a presentarse delante de Dios para hacer algo si primero no se lavaba, si primero no se bañaban estas partes. Ya hemos visto en enseñanzas pasadas que Dios fue tan cuidadoso respecto de cómo tenía que verse el sacerdote, mi amado, que hasta calzoncillos le mandó a hacer. ¿Se recuerda usted? Hasta calzoncillos, no cualquier calzoncillo. Los calzoncillos llegaban desde las nachas hasta
hasta el pecho llegaba, hasta arriba. Si era un tremendo calzoncillo que se ponía. Mira que quienes se ponen boxer nada más, ¿no? No, yo no, conmigo el calzoncillo va desde el pecho hasta las nalgas, hasta allá llega, todo tenía que cubrir. Para que no se descubra, decía la escritura, la desnudez del sacerdote. Una vez, mi amado, que el sacerdote pasaba por este proceso de lavamiento, ¿sí? Entonces se podría decir que el sacerdote estaba listo, pero aún así, mi amado, luego de estos, digamos, de estos actos litúrgicos de purificación en el cual todos tenían que participar, al último Dios dejaría, mi amado, sí, luego de la vestimenta, también la unción, sí, el aceite de la santa unción para ungirlos. Con eso prácticamente quedaban, diríamos, listos para poder ministrar dentro del tabernáculo de reunión. Amado hermano, todo esto que se lo narra en bastante detalle en todo el capítulo 29, mi amado hermano, si es necesario poder, diríamos, rescatar de todo esto, es que un sacerdote o un sumo sacerdote, si tenía por fuerza que hacer muchas cosas para poder ejercer el llamado a servirle en el altar. Sacrificio a la verdad. Para todo Dios demandaba un sacrificio. Sea para poder ministrar, como sacerdote, o sea como para poder ministrar como sumo sacerdote. Todo tenía que presentarse bajo un estricto control de parámetros que se tenían que cumplir al pie de la letra. Eran como soldaditos, donde las órdenes estaban tipificadas y ellos tenían que cumplir esas órdenes al pie de la letra. Ahora, yo entiendo y sé que muchos de ustedes me dirán, bueno hermano, pero ¿y esto en qué me afecta a mí? Si esto a la larga ya caducó, esto a la larga ya pasó, esto ya no tiene mayor, diríamos, efecto, ¿sí?, o causales sobre mí en el tiempo presente. Bueno, aquí, mi amado, siempre tengo yo por bien, diríamos, tratar de explicar primero lo que dice la Biblia y luego tratar de ver con la ayuda de Dios cómo aplico esto a mi vida al presente. Y es allí donde Dios también, mi amado, sí se encarga de ministrar nuestras vidas. Cuando yo voy al texto bíblico que quisiera compartir en la carta a los Romanos, capítulo número 12, acompáñame por favor. Carta a los Romanos, sí, capítulo número 12. Entonces aquí, mi amado, vamos a poner delante de nuestro Dios cómo es pues nuestro sistema también, diríamos, de culto a Dios. No tenemos un tabernáculo que ministrar, no tenemos de pronto un sacrificio que ofrecer. No, de pronto no se nos ha encargado poder realizar una liturgia propiamente como lo hacían los sacerdotes en en el antiguo pacto. Pero ¿cómo ahora usted, yo, amado, se ha de presentar delante de Dios? Y ahí es donde Romanos capítulo número 12, y me encanta porque en el prefacio de ese capítulo dice, entre otras cosas, dice deberes. Sí, ¿a cuánto les gustan los deberes? ¿Quién de ustedes cuando ya se salió del colegio, sobre todo, dijo, ya, por fin, nada de deberes? También lo mismo pide un padre, por fin, hasta aquí. Un día con mi esposa nos quedamos así con la boca abierta. Luego de un día sin pensar, vimos cómo otros iban a los colegios, a las escuelas, y nosotros nos vimos y decimos, ya no tenemos que comprar útiles escolares. Para nosotros eso fue un alivio. Usted viera, era como haber recibido a Cristo en ese momento. Ya no tenemos que estar buscando libros. Ya nada de tijeritas, ni de cartulinas, ni de texto. Nosotros dijimos libre. Casi cantamos como la de Frozen, libre son. No, qué alivio, qué descarga. Y claro, veíamos con cierto tipo de angustia, pero al mismo tiempo alegría a otros padres comprando. Sí, decimos que ya no lo envidio, dice yo.
vaya a comprar. Y cuando vemos posiblemente a quienes recién tienen a sus hijos, digo, uy, Señor, gracias. Ya pasé por eso. Ahí, mi amado, el creyente también tiene obligaciones delante de Dios como sacerdote de Cristo. Hoy nuestro sacerdocio es más sublime. Hoy nuestro sacerdocio, amado, es permanente. Usted también, mi amado, adquirió ahora en Cristo Jesús un sacerdocio vitalicio. Entendiendo el término vitalicio como aquello que se da y ya no se lo vuelve a quitar. Mira que todo presidente y vicepresidente que sirve al país, luego de que, llamado, termina su ejercicio presidencial, recibe un sueldo vitalicio, aproximadamente de $5,000 de por vida. Usted dirá, yo quiero ser presidente. Sí, un sueldo vitalicio. Un curita, llamado, por decirlo de esa forma, llamado, tiene un cargo vitalicio. Y un pastor que sabe su llamado ha de saber que también tiene un ejercicio en el sacerdocio vitalicio. Cuando por lo general se suele dejar el cargo, pero no el ministerio, cuando ya por la edad no se puede ministrar. Sin embargo, quedará como asesor de aquellos que vendrán después de él. En Romanos capítulo 12, estas son tus responsabilidades vitalicias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por cómo Dios ha manifestado en nosotros, ha dado un llamado que no merecemos. A eso se le llama misericordia de Dios para nosotros. Dios nos ha dado, mi amado, por sus misericordias, mucho, sin nosotros haber dado nada. Y dice, presentéis o presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. En otras versiones lo dice de cada día, vuestro culto racional. Y cuando hablamos de racional, mira, el término racional se deriva del término la razón. Es decir, lo que te hace consciente, lo que te hace un ser pensante. Cada día, mi amado, cada día tú albergas en tu corazón, por tu razón, un sistema al cual te adaptas y lo ejerces para poder cumplir responsabilidades. Lo racional es lo que justamente nos divide de los animales. La razón que Dios te ha dado es la que te hace diferente a cualquier otro ser creado sobre la tierra. Y Dios desea, mi amado, que con tu mente, de manera racional y de manera sensata, tú, mi amado, si lo quiero poner a la inversa el mismo texto, de manera racional, tú te presentes delante de Dios de tal forma que le puedas agradar y a su vez de esa misma forma te puedas consagrar, porque el término santo es consagrarse, o lo que es igual, dedicar a Dios. Dios quiere que de manera racional tú le agrades a Dios y también te consagres a Dios. Ese es el fin, llamado, de toda persona que pertenece al cuerpo de Cristo y que ha entendido que por misericordia Dios te ha llamado. Pero nace un problema, mi amado, en esto. Un gran problema. No hay. Bueno, hay, pero no como Dios quisiera. No hay gente dispuesta que quisiera dar tales sacrificios. ¿Y por qué lo presento de esta forma, mi amado? Porque el deseo creo que es compartido por todos. Pero el hacerlo es lo que implica justamente de parte nuestra una recurrente, diríamos, sin decepción delante de Dios. Todo el mundo tiene el buen deseo
de querer vivir de manera santa y agradable. Pero son, mi amado, muy pocos los que lo logran. Si nosotros estuviésemos ejerciendo, queriéndolo poner en este escenario, si nosotros, mi amado, quisiésemos servir, sí, en el ministerio pasado, en el ministerio antiguo, en el primer pacto, mi amado, Dios nos hubiera matado a toditos, con un hijo en la cabeza. La liturgia, mi amado, tenía que ser llevada con obligatoriedad. No pienses que la demanda del antiguo pacto, ¿sí?, ha menguado respecto de lo esencial que Dios demanda. Dios mantiene de manera esencial sus requerimientos para la iglesia. Hay quienes han dicho que Dios ha sido un Dios muy severo, aún con la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, por cuanto Dios no dejaba pasar faltas. En los tiempos de la gracia, como hay quienes lo han denominado de esta forma, se asustan y se asombran cuando Dios corregía muchas veces la hipocresía de manera instantánea, la mentira. Cuando Ananías y Zafira, mi amado, en su falsa devoción quisieron darle algo a Dios a través de la iglesia, vendiendo algo, mi amado, y haciendo ellos una pequeña merma de lo que se ofrecía, el Espíritu de Dios se las cobró de manera instantánea. Imagínate que alguien hoy por hoy diga en su corazón: quiero dar algo a Dios, y no me refiero a dinero, quiero darle algo, quiero dedicarle a mi Dios, qué sé yo, una horita, un par de horas para servirle al Señor, en qué sé yo, en un evangelismo. Y de pronto usted ya pone su hora, dice que 2 horitas le voy a dedicar al Señor. Ya que tanto el mundo me absorbe y a la verdad no consigo nada, 2 horitas, pero en el proceso usted dice, ya en el proceso del campo, de trabajo espiritual, usted dice, 2 horitas, ay Señor, 2 horitas, o una horita. Y usted cambia de opinión y ¡pum!, caiga muerto. ¿Qué le pasó al hermano? No sé. Claro, nadie lo sabe, porque eso es algo que pasa aquí en usted. Ese es un culto racional. Nadie se mete en su mente. Nadie se mete en su alma, en su corazón. Esto es algo que usted, mi amado, lo conecta solamente con su Creador, y su Creador se conecta con usted. Solo usted a veces pone este tipo de parámetros. Pero cuando alguien lo hace, sí, y obviamente luego lo trata de deshacer, Dios, mi amado, que no puede ser burlado, puede castigar. Hay muchas cosas que se experimentan en la vida cotidiana que podrían llegar a decir: hermano, yo no sé por qué me está pasando esto, pero si de pronto se le preguntase a Dios: Señor, ¿por qué? Dios sí te puede dar los por qué. Dios sí te puede decir, porque Él obviamente conoce, aún antes de que la palabra esté en mi boca, Él conoce con qué intención ya mi corazón ha hablado. Y a veces cuando nos amarramos con Dios y luego de que estamos palpando los vínculos que esto representan y vemos que se hace pesada esa carga, entonces Dios dice: yo no te lo pedí, tú te comprometiste conmigo. Y a veces queremos negociar con Dios. Es duro. Mira, bien dijo el Señor: cuando vayas a mi casa, mantén la boca callada. Mejor préstate para oír que para hacer el voto de los necios. Porque Dios no dará por inocente, dice aquel que tomare su nombre en vano. No dará por inocente. Aquí hay mucha gente que en algún momento se comprometió con Dios. Hay mucho, no solo aquí, sino también hay los que me ven en las redes sociales. Hay mucha gente que se ha comprometido con Dios, que ha hecho pactos con Dios, que ha hecho, mi amado hermano, ataduras con Dios. Por eso el Señor, cuando nos ve que nos comprometemos con otro ser humano y luego quedamos mal y no podemos cumplir, Dios dice: anda y arréglate con él. Pasa vergüenza con él, pero desata esa ligadura, desata ese compromiso, porque será en ti pecado. Si eso me llegase a pasar con otro individuo que es semejante a mí, ¿cuánto más si tengo
¿cuántos con Dios? ¿Cuánto más con Él? Después me reniego, después me frustro cuando veo que Dios no está conmigo y que me ha abandonado en mis problemas. Estos sacrificios de los cuales, mi amado, Dios los ve con buenos ojos. Yo sé que la vida cristiana, mi amado, respecto de la salvación, no amerita sacrificio alguno. Eso yo siempre lo he dejado sumamente claro y establecido. No hablo en esta mañana, mi amado, sino hablo de salvación. El sacerdote no hacía todo esto para ser salvo. Lo hacía para poder ejercer el sacerdocio. ¿Sí estamos claros con esto? No estoy hablando de sacrificios para salvación. Esos son gratuitos. Ahí no hay compromiso de parte tuya. El compromiso lo ha gestado Dios y yo lo recibo por pura gracia. Como cuando pasan por ahí los políticos tirando camisetas. Cójala y úsela así sea de trapeador. Es suyo. Mi amado, no hablo de cosas sin halladas en la calle. Parece ser, mi amado, pero la salvación, mi amado, Dios la derrama. Quien está percibido por el Espíritu de Dios la toma y dice: gracias, Señor, me salvaste. Soy salvo, gratis, sin pagar ni un solo centavo y sin hacer absolutamente nada. No, hay quienes ni siquiera, aquí hay gente que ni siquiera estuvo buscando la salvación. Dios le salió al encuentro y lo salvó en el camino. Y dice: no sé, hermano, ¿qué pasó? El aspecto es que me vi adelante en el altar llorando como un niño, recibiendo a Jesús. No sé qué pasó. Hay mucha gente que así le llega el paquete de la gracia. Pero ahora no estoy hablando de eso. Estoy hablando de consagración para servir. Todo hijo de Dios, llamado, ha sido llamado como parte de un cuerpo en Cristo para servir. Usted, mi amado, usted que dice: yo no creo, yo no tengo las aptitudes, no tengo los dones. Pues, mi amado, cuando alguien nace en familia real, es candidato para ser rey. ¿Sí? Tienes que verlo de esta forma. Cuando alguien nace en familia real, es apto para ser rey. Y mientras no lo es príncipe. Ay, hermano, con este apellido creo que soy el bufón. No me veo el principado, pero amado hermano, Cristo te ha dado por su sangre, te ha dado la potestad de ser hecho su hijo. Te guste o no, tú eres perteneciente al linaje divino, mi amado, el linaje de Dios. Y cuando Dios, mi amado, te demande ejercer tu responsabilidad, tienes que ir preparado para ello. De ahí la demanda de Romanos capítulo 12. Dice pues el Señor: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten. Y aquí viene el desafío, porque así tenía que hacerlo el sacerdote. El sacerdote tenía que presentar su sacrificio. Él tenía, mi amado hermano, que por fuerza levantarse, escoger y llevar su sacrificio delante de ese templo para poder ejercer su ministerio. Y le dice: presente, pero ya no sacrificios propiamente de animalito. No, ni tampoco está hablando de Jesús. Porque se sobreentiende de que aquí Pablo escribe a una iglesia que ya tiene al Cordero inmolado en su vida. Ya no está hablando de sacrificios de salvación. Ya fueron ofrecidos una vez y para siempre, dice la Biblia. Está hablando, mi amado, de una demanda propiamente de ejercicio. De lo que ahora, en compromiso con Dios, usted y yo hemos adquirido. Tú has adquirido, mi amado, por la gracia de Dios, mi amado, un rol dentro, ¿sí?, de tu sacerdocio. Te guste o no reconocerlo. Hay mucha gente que dice: pero yo no quiero.
sus hijos no querían estudiar. No quiero. Antes se daban ciertas libertades en generaciones pasadas. Un hijo decía, papá, yo no quiero estudiar. Perfecto. No estudie, venga, vamos a trabajar. Y yo tampoco quiero trabajar. Ah, no, hijo, o es eso o es lo otro. Pero vamos, no te voy a tener acá. Así que o estudia o trabaja. Amén. Amado, en este caminar, ¿sí?, la salvación viene acompañada con responsabilidades. Pero cruzado de brazos, ¿sí? Me siento así, ¿no? Cruzado de brazos, Dios no te va a tener. Dios ha llamado para poder ser imitadores de Él. Jesús no vino a ser seguidores, vino a ser discípulos. Es decir, aprendices de un maestro. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Para que nosotros replicáramos sus acciones, ¿sí?, luego de ser obviamente instruidos, luego de ser salvos por Él. Dios a todo el que llama capacita también. Y dice el Señor que esa misericordia derramada nos obliga a presentar, y cosa curiosa, porque hay gente que solo lo limita al ámbito espiritual, pero no, dice, yo quiero tu cuerpo, quiero que presentes tu cuerpo, quiero que presentes tu carne. ¿Y por qué Dios pide esto, mi amado? Y se lo pide a la iglesia, porque Dios sabe que el mayor riesgo que tenemos hoy como iglesia, mi amado, redimida por el Cordero, mi amado, este móvil es el mayor riesgo que mi amado, me encadena, obviamente, a volver hacia atrás. Este cuerpo, mi amado, así como es un móvil muy útil de bendición cuando se le da un buen fin, también es una herramienta de peligro que me puede arrastrar hacia el pasado. Cuando mi cuerpo, mi amado, no está ahí listo y dispuesto para el Señor, estará listo y dispuesto para Satanás. Porque por él, mi amado, hay una guerra espiritual. Te guste o no también reconocerlo. Por este cuerpo, mi amado, mira que aún Moisés, después de muerto, el cuerpo fue reclamado. El cuerpo, no el alma de Moisés. El alma de Moisés ya estaba a buen recaudo, pero el cuerpo fue reclamado. ¿Sabes por qué? Porque Dios, mi amado, cuando redime, redime de manera absoluta. Redime mi alma, redime mi espíritu, y también habrá de redimir mi cuerpo. Satanás sabía que si encadenaba el cuerpo de Moisés a su reino, Dios no tendría derecho de poderlo levantar del sepulcro. De ahí la importancia. Mucha gente de los patriarcas guardaba, mi amado, y decía, mi cuerpo debe de ser cargado por ustedes y sacado de Egipto para meterlo en la tierra prometida. Hay gente que dice, este cuerpo no vale nada, esto se lo van a comer los gusanos. Sí, es verdad, se lo van a comer los gusanos. Pero, amado hermano, lo que Dios ve que se hace en el cuerpo, en esta tierra, tiene peso de gloria en la eternidad. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Por qué sometes a sacrificio tu alma y nunca tu cuerpo? Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero desde acá adentro. Dios sabe que desde acá, sí, pero lo desde acá, de lo que se hace internamente debe de aflorar en la parte externa. De la abundancia de lo que hay acá debe de hablar la boca, debe de manifestarlo el cuerpo. Si eres hijo de Dios, tu cuerpo debe, mi amado hermano, manifestarlo en potencia. Escuchaba en esta semana de alguien decir en una predicación ahí en la BBN, mi amado, sí, que no se podía, jamás se podrá, mi amado, si someter la luz de Cristo a un lugar sí, que esté encerrado en la oscuridad. La luz de Cristo aflora porque aflora, brilla porque brilla. Hay quienes han dicho de sus problemas, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Cuando hay muchos problemas se ve.
Ya la apariencia no se puede tapar. Cuando ya aflora el vicio, mi amado, simplemente la gente mismo te ve por las calles deambulando. La gente te ve ahí cabizbajo. Es que llega un momento que ya el mismo cuerpo, mi amado, así tú no quieras, el cuerpo aflora, como cuando se te ve enfermo. Cuando se te ve desgastado, enfermo, cansado, pierdes automáticamente, mi amado, el esplendor de tu cuerpo. Y eso se nota. La gente debe notar que eres un sacerdote en esta tierra. Debe notar, mi amado, el reflejo de Cristo en tu vida. No hay cristianos sin cristiandad. Y la cristiandad, que es el estilo de vida, debe aflorar externamente también en el cuerpo. De ahí que Dios, hablándole a Pablo, le dijo: dile a la iglesia que está en Roma que yo quiero un sacrificio vivo de ellos. Mi amado, esto obviamente me expone de una manera, ¿cómo le digo acá? De una manera convincente. Me dice Dios: a ver, dime tú, si tú vas a jugar en un equipo de fútbol, tienes que estar idealizado, mentalizado y aún externamente comprometido con el equipo. Usted cuando ve esos partidos mediocres dice: que juega por la plata, no juega por la camiseta. Pregunto, ¿tú juegas por la camiseta de Cristo? ¿Te la has puesto siquiera? ¿La tienes por lo menos? Tú tienes que vivir con la camiseta puesta. Nuestro partido no dura 90 minutos. Nuestro partido, mi amado, dura desde que recibimos a Jesús hasta cuando me están bajando como una piola en un hueco. Mi partido no dura 45 ni 90 minutos. Mi partido dura, mi amado, toda la vida terrenal que Dios me permita vivir. Tu compromiso con Él no puede ser, mi amado, meramente del tiempo de un culto. Tú no puedes decirle a tu Dios: Señor, ya fui a la iglesia y aquí terminó todo. Y nos volvemos a ver el próximo domingo por el mismo canal, misma hora. Esa no es, mi amado, la vida cristiana. Yo cuando, mi amado, comencé a ahondar un poquito en esto, luego de ver todo lo que Dios demandó a sus sacerdotes, obviamente que esto sí causó en mí un impacto. Porque yo digo: Señor, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué tanto tereque? ¿Por qué tantas cosas, detalles que la verdad, para mí, obvio, para mí aquí y ahora, podrían ser hasta innecesarias? Pero cuando esto se lo filtra en los riesgos que uno corre en este mundo, entonces ahí todo cobra sentido. Hoy por hoy que vivimos en un tiempo tan peligroso, alguien habría dicho antes: ¿y para qué el candado? ¿Y para qué la cadena? ¿Y para qué ponerle 2 chapas a esto? ¿Verdad? ¿Y para qué la alarma? ¿Y para qué el cerramiento afuera? ¿Y para qué sobre el cerramiento los alambres de púa? ¿Y para qué? Hubiera dicho alguien antes en un contexto diferente. ¿Y para qué la policía? Hay una ciudad que no tiene policías. No aquí, fuera del país. Donde el índice de criminalidad es tan baja que los policías solo usan tolete. Aquí tienen que salir con tanques. ¿Sí? ¿Para qué tantas cosas que antes no tenían sentido? Antes no te hubiera tenido sentido, mi amado, andar obviamente caminando, prácticamente mirando atrás, adelante, arriba, porque el enemigo te sale por cualquier lado ahora. Monto que arranca tú, una bala por ahí. Ya la gente sale instruida. Hijito, se escucha algo al piso. Bueno, fuera a orar. Es a esconderse de miedo, de terror. Mi amado, la Biblia dice que por causa de estas cosas el amor de muchos se va a enfriar, y vaya que ha enfriado a la iglesia.
Amado, estos sacrificios, porque hacer todo esto todos los días, para muchos posiblemente era algo tedioso. En algún momento esto se debió haber hecho para muchos sacerdotes, tan monótono también, que por eso ya no prestaban, diríamos, importancia a detalles. Y esa, diríamos, monotonía hizo de lo sagrado algo común. Y muchos creyentes posiblemente hoy por hoy ya no le dan interés, ya no le dan valor a los detalles de las exigencias para la iglesia, ahí justamente en este nuevo pacto. Pero Dios, que no deja pasar por alto y que no cambia, mi amado, y mantiene sus mismos esquemas, mi amado, Dios sigue manteniendo sus mismos esquemas hasta el presente y los mantendrá hasta el fin de la humanidad. Él va a seguir pidiéndonos, mi amado, lo mismo cada día, porque con ello va a salvaguardar lo que salva. Los que han tenido embarazos de alto riesgo, mi amado, cuando nace la criatura es una victoria. Y a esos niños por lo general se suele cuidar más por el riesgo que pasaron. Mi hermano, tú fuiste bien caro a Cristo Jesús. Le resultaste muy caro. Y el riesgo que hay sobre ti, mucho más ahora, es altísimo para que te puedas perder. Hoy más que nunca, mi amado, huestes infernales pelean para poder, mi amado, arrancarte de donde Dios te ha puesto. Y si tú descuidas detalles, si tú descuidas, mi amado hermano, las demandas de Dios para la iglesia de hoy, amado, hay un alto riesgo de que termines fuera de las filas. Pablo decía, sí, respecto de sí mismo, cuidado, decía él, siendo yo heraldo, vaya a ser eliminado. Cuidado, siendo yo, o habiendo sido yo un ejemplo, luego vaya a ser descalificado. Hermano, tú tienes que tener muy presente que este tipo de sacrificios, que bien lo llevaron en su debido momento un sacerdocio caduco, nuestro sacerdocio no caduca. Y por ende nuestras demandas, mi amado, no se extinguen con el tiempo. Y esto me va a llevar a cosas actuales. Yo sé, mi amado, diría alguien entendido, no le vengas a predicar al predicador. Hermano, yo sé que el Señor nos ha extinguido de sacrificios. Yo sé que el Señor condena el autoflagelo a la carne. Condena, mi amado hermano, aquello que yo pudiera hacer para tratar de agradar a Dios. Porque esto no es por obras. Esto es por gracia. Eso yo lo tengo bien clarito como el agua del río Daule. Lo tengo claro, mi amado. Yo sé que no puedo hacer nada para agradar a Dios, pero puedo hacer todo para consagrarme a Él. Porque no estoy hablando de salvación. Yo no puedo hacer absolutamente nada como para poder decir, Señor, y te lo hice para que está bonito. Digo, qué lindo que está. Lo agarro y lo tiro a la basura. Para salvo, nada tengo que hacer. Pero, amado, Dios demanda de mí una vida consagrada. Porque soy no solo salvo, soy su sacerdote. Y en ese sentido, mucha gente, mi amado, a través de la Biblia, sabía a la perfección que cuando Dios demandaba algo, ellos tenían en Dios que hacerlo. Pregunto, ¿Abraham agradó a Dios antes o después de esto?
entró calificado. Le dijo: Abraham, antes o después de esto. Ahí vienen los dilemas, antes, después, en medio. Entienda algo: Abraham fue llamado en el propósito antes de la fundación del mundo. E igual manera tú y tú. Nosotros ya estamos registrados. Si estamos en el plan de Dios, estamos registrados antes de que naciésemos. Por eso le digo, yo tengo bien clara la película respecto de esto. Sin embargo, Dios me ha dado la fortuna de estar en un mundo para ser su pregonero, para ejercer su sacerdocio, para ser su representante, su heraldo, su atalaya, como usted lo quiera entender. Y mientras Dios me tenga en esta tierra, yo estoy expuesto en este cuerpo, en este móvil. Como lo dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, porque la carne, su doble naturaleza, lo empujaba. La naturaleza caída lo empujaba a hacer lo opuesto. Y claro, mientras yo esté acá y la exposición juntamente con Él, mi amado, corro peligros que solamente, ojo, a través de las instrucciones de Dios, en el Nuevo Testamento sobre todo, amado, me mantendrán dentro de la cobertura de Dios. Y eso es lo que Dios busca y quiere de mí, aquí y ahora, mientras esté con vida en esta tierra. Dios no quiere un representante caído, quiere un representante de pie, mi amado, frente a las adversidades de este mundo. Y si tú quieres ser un buen ministro de Cristo, si tú quieres ser un buen servidor del Señor, has de contemplar en tu corazón lo que Dios nos ha demandado en este capítulo 12. Y dice, verso número 2, no os conforméis a este siglo. Verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2. No te conformes a este siglo. Claro, juntamente con todo lo que este siglo demanda. ¿Cuáles son nuestros sacrificios en la actualidad? O nuestras demandas en la actualidad. Esto me va a llevar a una esfera muy grande, mi amado, créeme. ¿Cuáles son mis riesgos en esta actualidad? El querer, mi amado, obviamente, adaptarme a un sistema que me lleva mucha ventaja. Y cuando lo alcanzo, oh sorpresa, el mundo me cambia las reglas y me veo perdido y trato otra vez de reajustar las cosas. Solo para conformarme, para adaptarme, para encasillarme en lo que este mundo quiere. Pero claro, reconociendo yo como cristiano algo: el que quiere constituirse en amigo de este mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Cómo poder vencer este mundo? La Biblia dice que solamente lo puedo hacer a través de la fe en Cristo. Ya esto lo hemos visto. Al diablo hay que resistirlo. Al mundo, ¿qué lo mantiene el creyente separado de nuestra fe? Y para las concupiscencias, mi amado, debo de huir de aquellas que afectan mi carne. Es decir, veo la situación de salida frente a los riesgos que mi carne pueda llegar a tener. Pues patitas, ¿para qué te quiero? Hay que huir de las fornicaciones. Hay que huir, mi amado hermano, de aquello que pone en riesgo tu carne respecto de las concupiscencias. Pero al mundo lo ha vencido nuestra fe. Pero esa fe, mi amado, va atada no solamente a una fe intangible. Esto no es una fe intangible. Esta es una fe que dice la Biblia que debe de ir, mi amado, conllevada y que produce obras. Nos guste o no, quererle dar el valor. Pero la fe sin las obras es muerta. Debe de haber una demostración, algo palpable, algo que la gente vea, algo
algo que Dios observe y diga amén. He ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando lo vio, ¿qué cosa? Orando, sí. Cuando lo vio sujeto al bautismo, también se lo dijo. Dios debe ver sus exigencias en ti, que para nosotros podrían llamarse, como el tema de esta mañana, sacrificios. Pero sin sacrificio no hay sacerdocio. Dice la Biblia: no conforméis a este siglo, sino que debemos de Ahora, ¿por qué estas gráficas, mi amado? Yo hoy quería hacer bajar a los muchachos, pero ya lo vamos a dejar ahí, hermano. Hermano, hoy ya no hay precios que se pagan, pero queremos hijos de promesas. Ojo, queremos hijos que amen a Dios. Queremos descendencia que se vuelque a Dios, pero de parte nuestra no hay el compromiso, no hay el sacrificio. Mira, yo tengo la película clara respecto de una crianza. Espero que usted también la tenga clara. Las lágrimas que un padre no derrama aquí y ahora, mientras sus hijos están en formación, serán lágrimas de sangre cuando ellos crezcan para ti. ¿Sí? Si lo dudas, yo aquí mismo hoy te tengo papel y pluma y te lo firmo. Pongo tu nombre, el nombre tuyo, y te digo: mira, si hoy tú no sufres por él, hoy aquí en formación, mañana tus lágrimas, diríamos, no derramadas, serán lágrimas derramadas con sangre a futuro. Queremos generaciones, llamado, que amen a Dios, pero no hacemos nada para ver a esas generaciones, ¿sí?, expuestas a hacer sacrificios por ese mismo Dios al que anhelamos que ellos se sujeten. Es decir, no queremos pagar un precio. No queremos el culto racional, el culto que demanda, mi amado hermano, que en mí haya un sacrificio vivo, que en mis hijos también ellos hagan un sacrificio vivo. Si tú quieres, mi amado, un cambio en tu familia, tienes que estar dispuesta a pagar un precio para ese cambio. Muchas esposas quieren maridos modelos, pero ellas mismas no están dispuestas a hacer sacrificio para obtener un marido ejemplar. Muchos varones quieren tener esposas santas, consagradas, que no le hagan problema a la vida, pero ellos no hacen nada, mi amado. Delegan cargas, delegan responsabilidades, delegan su compromiso con Dios y no, mi amado, no hacen sacrificio de búsqueda. Solo se quejan, solo patalean como chicos sin juguete que se les ha arrancado de las manos. No hay sacrificio, pero quieren vivir felices. No hay sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, pero quieren disfrutar de este mundo, quieren tener paz, quieren tener felicidad, holgura. Mi amado, eso no va a venir mientras tú no sigas estrictamente las demandas de Dios para tu sacerdocio. Eso no va a haber. Lo que vas a tener es tu generación esclavizada justamente por las advertencias de Dios, por las cosas de haberse conformado a este siglo. Tus hijos se están adaptando a este siglo, si acaso ya están entronizados con esto. Yo bien podría desafiarte y decir: anda hoy mismo, sube allá arriba a esa clase y arráncales a todos los celulares. Vamos a ver qué lío se te hace en casa. Fuente, mi amado, de mal para muchos de nuestros hijos. Dígale: bueno, mi amor, hasta aquí usted publicó sus porquerías en el TikTok. Pásame el celular.
Pero no, las madres y los padres bailan con ellos en los TikTok. Y la madre. Esto no. Este sacrificio no. Esto sí. ¡Sal del baño! Pero quieres familia consagrada a Dios. Quieres familia santa, agradable. Quieres paz. Dale paz. Un hijo de Dios está consciente de que tiene una lucha permanente con estas huestes infernales. Ellos usan el mundo para envolver a los tuyos. Pastor, no sé qué está pasando. Antes había paz, ahora todo es problema. Todo es conflicto. No sé qué le está pasando a mi hijo o a mi hija. Está rebelde, ya no me oye, no me hace caso. Sigue viviendo como estás viviendo. Es decir, sigue pasando por alto los requerimientos de tu sacerdocio y verás las consecuencias. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían sus requisitos bien claros para poder ejercer su ministerio. Y tú tienes la película clara con tus requerimientos para ejercer tu sacerdocio al día de hoy. Tus requerimientos para ti y para mí son, mi amado hermano, que mi cuerpo también debe sacrificar mucho. Hoy escuchaba así, abuelo de pájaro, por una predicación de David Wilkerson. Para muchos un total desconocido, para mi generación un gran siervo de Dios. Y él hablaba de otro compañero de milicia que decía: conozco a un hombre en el pastorado que tiene una casa de madera, piso de madera. Allá en los Estados Unidos esto es muy común, usar la madera como medio de construcción para sus casas, porque el clima obviamente en época invernal es muy severo, y la madera por lo menos da cierto tipo de ventaja respecto de mantener el calor. Y aparte entre paredes se pone hasta fibras de nylon, de algodón, sí, bueno, aislantes en todo caso, para que el frío no sea tan severo. Pero no voy ahí. Él decía, en la casa de este varón, él me invitó a poder presenciar su lugar de oración. Y algo que vi me dejó con la boca abierta. El lugar donde él doblaba sus rodillas, que era de madera, tenían los huecos de sus rodillas hincadas ahí. Tanto lo hacía que la madera había cedido y había hecho un molde a la misma profundidad o sesgo de sus dos rodillas. Dice que él no tenía que decirme cuánto tiempo. Yo había visto cuánto él oraba. Nunca le pregunté cuánto tiempo oras. Al verlo, sabía que este era un hombre de oración. Me pregunté, ¿y tanto sacrificio para qué? Pues que acaso nos olvidamos, iglesia, que Jesús dijo que cuando el esposo se ha quitado, entonces ayudarán, entonces orarán, entonces harán sacrificio. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Después dice, no sé por qué mi hogar está de cabeza. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo, mi amado, tus lágrimas salen por tus ojos? Aquí hay mucha gente que jamás ha experimentado un quebrantamiento de espíritu. Se lo digo con toda seguridad. Hay muchos aquí que hace tiempo, y eso es lo más triste, hace tiempo que no experimentan
un compungir de su alma. Tienen mucho tiempo que ya no solamente lo recuerdan, que ya no saben o no saben a lo que antes ellos experimentaban en su comunión con Dios. Son meros recuerdos del ayer, de un congreso, de la visita de un predicador, de un tiempo que ocurrió hace muchos años atrás. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está, mi amado? ¿Cómo estás peleando tus batallas? ¿Qué estrategia estás implantando ahora? ¿Estás adaptado a este siglo? Hermano, tienes que llevarlo al psicólogo, el psicólogo. Llévalo. Pero tu problema no va a desaparecer. El consejo durará tan poco que todo lo que hiciste será un desperdicio. Yo solo conozco a alguien que puede cambiar a esa persona, y ese se llama Cristo Jesús. No Dios, hermano. Habiste impaciencia de nosotros. Si acaso nosotros mismos no somos los que estamos sentados ahí. ¡Qué gran realidad! Sacrificio. Sacrificio. Santo y agradable a Dios, el cual dice la Biblia es vuestro. Este es el culto. Mira, lo que tú haces fuera de este lugar, cuando tú sales fuera de esta puerta, empieza tu culto. Tu verdadero culto no empieza cuando entra. Mucha gente tiene un mal concepto de la iglesia. Tu verdadero culto no empieza de esa puerta para adentro. Tu culto empieza de esa puerta para afuera. Lo que haces de esa puerta hacia afuera, ¿verdad?, es lo que realmente eres en fe. Ahí comienza tu culto. Ahí comienza tu batalla. Ahí comienza, mi amado, tu comunión con Dios. Ahí inicia tu felicidad o tu desgracia. Esto simplemente es un lugar de aprendizaje. Aquí simplemente tú vienes a tanquear, mi amado. El problema que parece ser es que aquí el problema no es de la gasolina que se te da. El problema es del auto que tú tienes, que es tu cuerpo. Si tu cuerpo está en mal estado, como un motor viejo, descuidado, así le llenes el tanque, mi amado, con la mejor gasolina. Si tienes mala combustión, todo el combustible se te va en un segundo. Afina tu motor. Afina tu alma. Calibra tu carburador. De tal manera que el combustible te dure hasta el otro culto. ¿Ven? Cosa que cuando vienes y te sientes vacío, Dios te vuelve a tanquear. Dice, gracias, Señor, porque mi culto continúa. Porque allá afuera el mundo entero se ha levantado contra mí. Amado, es de gran relevancia poder considerar qué es lo que yo hago o no hago fuera de estas puertas. ¿Por qué remarco mucho la tecnología? Porque es el pecado del momento. Y es el pecado que nosotros mismos lo amparamos dentro de nuestros hogares. Que nosotros mismos pagamos. Porque nosotros somos los que avalamos, damos internet para que todos puedan tener acceso al mundo. Le invito a que visite una librería cristiana. Le invito a que compre una Biblia buena
Y creo que sí tiene para comprarla, porque un celular cuesta más que una Biblia. Hasta un celular usado no deja de costar sus $40. Y con $40 uno se compra por lo menos una Thompson, que es una Biblia de estudio muy buena. Esta Navidad regale Biblia. Ven acá, muchachos. De esto, creo que has tenido demasiado. Te lo cambio por esto. Bueno, es que mi hijo ya no lo quiere, claro. Es que lo conformaste a este siglo. Es difícil arrancar un árbol plantado. Pero no es imposible cuando se quiere hacer las cosas bien. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino, mira lo que te pide Dios. Tú dices, hermano, pero a estas alturas usted me viene a decir esto. Claro, de aquí siempre se grita esto. El problema es que usted tiene los oídos tan pesados y está tan inclinado a hacer lo mismo que ellos hacen, que usted ya no lucha. Usted se ha dejado llevar con la corriente de ellos. Como cuando una mujer se acostumbró al desorden del marido. No, hermano, yo no lucho ya. Voy con él. Él bota y yo recojo igual. Él bota y yo recojo igual. Como cuando se acostumbra a alguien a que con $2 haga café, almuerzo y merienda. Ya me acostumbré, hermano. ¿Qué le va a hacer? $2 con $2. Por eso es que viene una gripe y lo manda a la cama. Porque está comiendo simplemente para llenar el estómago, pero no para poder, amado, cuidar realmente el cuerpo. Y Dios dice, ¿quieres vencer esto? Los invita para el próximo domingo. Dios dice, transformados. A ver, los transformen acá. Es la única forma de poder lidiar contra esto. La Biblia dice, transfórmate. ¿Cuántos cuando empezaron a orar otra vez recibieron ataques demoníacos instantáneos? Porque el diablo, los demonios son cosas serias. Cuando un padre, una madre, un esposo, una esposa dice, está bien, hoy empiezo a orar. Voy. Y mira que le hago firme a esto, oración. De palabra ustedes están abombados, pero les está faltando oración. Completen lo que aquí se da con su vida de oración y verán la gloria de Dios. Verán milagros que ustedes jamás han imaginado. Cuando ustedes se comiencen a determinarse a orar otra vez, este les va a hacer toda la oposición que tiene a su cargo contra ustedes. Ay, pastor, comencé a orar y el tiempo se me movió, mi marido se puso peor, mis hijos, soy el enemigo. Más pasa esto en las mujeres. Desafío a los varones acá. Hay varones que tienen su propia forma de resolver sus problemas. Déjame decirte algo, mi querido hermanito. Y así te voy a decir, hermanito. Yo no soy hermano. Mira, mi querido hermanito. Lo que estás haciendo no solo que está mal, sino que lo que estás sembrando vas a cosechar. En algún momento la bomba, así como están poniendo bombas afuera, hay alguien que es peor que los que piden vacuna, y ese es Satanás. Esa bomba te va a explotar en la cara. Y no solo que te va a afectar a ti, te va a afectar por todo lo que tú dices que amas. La Biblia dice que para poder vencer esto, debo de transformarme. Transformaos.
Eso significa dejar de ser una cosa y convertirme en otra. ¿Sí me entiende esta parte? Una transformación es dicho en el griego, ahí utiliza el término griego metamorfos. Metamorfos, que es la transformación de algo por otra cosa. La mariposa es gusano antes de ser mariposa. Si te sientes como lo segundo, un gusano, espiritualmente hablando, porque hay gente que se siente totalmente en el suelo, como una basura, aún siendo cristiano, porque no ha logrado absolutamente nada durante tanto tiempo. Pregunto, ¿qué eres ahora en Cristo? ¿Qué eres? Eres un cristiano frustrado. Eres un cristiano impotente, un cristiano que tú dices, Señor, tantos años tengo y no sirvo para maldita sea la cosa. Veo el hogar del frente que ni cristiano es y los veo más unidos que mi propio hogar. Veo los hijos del vecino y son hijos que obedecen a su padre y ellos no van a la iglesia como yo voy. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen ellos que no hago yo? ¿Por qué yo tengo estas luchas y ellos no la tienen y viven más felices que yo? La demanda, mi amado, sobre ti no es la misma sobre el hogar del frente. Tu demanda es una demanda sublime que tienes que estar dispuesto en Dios a dar sacrificio para poderlo obtener. ¿Por qué? Yo me preguntaba en algún momento, ¿por qué las mujeres hebreas bíblicas tenían que pasar dificultades de embarazo mientras las que no lo eran parían hasta de 3? ¿Por qué Dios las exponía siempre a un riesgo más elevado que cualquier otra gente? ¿Sabes por qué? Porque el peso de gloria era más grande que cualquier otra mujer sobre la tierra. Ellas tenían promesa de que de sus vientres habría de nacer el Mesías. Mientras las otras parían bastardos, ellas parían gloria eterna a través de la promesa concedida. Por eso Dios las sacudía con mayor fuerza. Por eso es que la vida cristiana es una vida de penumbra, pero solo se la puede aliviar con un ungüento llamado oración. Resístete a caer, amado, en la rutina del mundo. Presenta tu cuerpo. Hermano, es que me duermo. Peor si es que se levanta. Muchos han dicho, pastor, comencé a orar y, ay, hermano, una presencia. Y no era mi marido, era el maligno. Una oposición, hermano. Una lucha. Bienvenido. Has entrado en el ejército. Mi amado, Dios no te llamó para ser uno más del montón. Dios te llamó para ser su sacerdote. ¿Cuándo vuelves a esto? Ahí está la victoria. Ahí está el triunfo. Ahí. No aquí. Ahí. Tú y él. Es que él no me quiere acompañar. Se siéntate tú. Porque Dios ha dicho que donde estás, tú dispuesto a orar, Él estará. Tu Padre estará contigo en la intimidad. Ahí está. Vuelve esto, hermano. Volquémonos a esto. Ahí está el cambio de tu familia. Ahí se encuentra el cambio de tu mujer.
Ahí está el cambio de tus hijos. No consigues trabajo, ahí está el trabajo. Ahí Dios abrirá puertas. Hermano, este hombre no cambia, ahí está. Ahí van a haber esposos que Dios cambia. Hermano, se me ha cerrado, no tengo posibilidades de estudiar. Ahí Dios te va a dar la universidad, ahí te la va a conceder. Hermano, yo quisiera servir al Señor en algo, ahí Dios te va a decir para qué sirve y qué es, amado hermano, o en qué consiste tu ministerio. Ahí lo vas a obtener. Hermano, las cosas me salen mal, ahí las cosas van a comenzar a salirte bien. Ahí. Hermano, mi hijo grita, ahí Dios lo va a callar. Hermano, estoy enfermo, paso de enfermedad en enfermedad. Ahí Dios te va a sanar. Ahí. ¿Cómo arreglas tu situación? Déjeme llamar. ¿A quién vas a llamar? Eso hace el mundo. Tú entra ahí en tu lugar secreto y llama a Dios. Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor de milagros. Él hace lo imposible posible. Ahí vamos a obtener tu victoria. Ahí está lo tuyo, hermano. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Ha dicho el gran Dios, el Rey de Reyes. Oh sacerdotes, ministros de Dios, vuelvan al tabernáculo. Dejen de patear piedras afuera. Dejen de dar golpes contra el aguijón, dijo Jesús a Saúl. Ven, porque yo te enseñaré lo que es sufrir por Cristo, no por tu marido, por Cristo sufrir. Hermano, que estos muchachos, si yo te hubiera asignado, justamente porque Dios sabe que no tienes ni el tiempo ni el espacio, y andas sumamente atrasado, a ti Dios te dice: venid a mí los que estáis cansados, trabajados, amargados, venid a mí que yo os haré descansar. Ahí, en ese tiempo, ponte a orar y deja de quejarte de cómo vives. Vuelve al Señor, Él se va a volver a ti. Amado, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho? Tu cuerpo tiene que ir conforme al deseo de tu corazón. Tu cuerpo. Hoy Dios reclama tu cuerpo. Tu cuerpo, tu carne, el soma. Hoy Dios quiere tu carne. Él se entregó también en carne a ti, no solo en espíritu. Su carne la sometió a la cruz. Su carne experimentó el dolor. ¿Por qué no sometes tu carne a Cristo? Somete tus rodillas a Cristo. Somete el tiempo. Ay, vivo cansado. Somete tu carne. Es necesario para esta generación, hermano, involucrar no solo mi espíritu, mi deseo, mi intención. Tu cuerpo tiene que gritar a Cristo. Hermano, no sé qué más decirte. Yo creo que el Espíritu Santo ha sido muy claro, muy explícito. Pero quiero que te lleves algo en el alma.
El culto va a iniciar desde el momento en que salgas por esa puerta. ¿Cómo regreses acá? Ya no dependerá de Dios, dependerá de ti. De ti va a depender. De lo que hagas en tu casa, de lo que hagas en tu intimidad, de lo tan dispuesto que estés para rendirle esas horas al Señor en la madrugada. Ahí va a arrancar, mi amado, tu culto. Ahí. Déjate de jugar. Decía ayer a mi esposa, bromeando, le decía, esta es una frase que le han dicho otros. Yo añadí algo más, creo, ojalá que me recuerden. Al que no ora, el diablo lo devora. Al que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y al que no se congrega, el diablo lo venera. Pero al que no busca, Dios lo asusta. Hermano, busca, hermano. Busca al Espíritu Santo. Busca a Jesús. Tu carne tiene que someterse a Cristo. Tu carne tiene que someterse a Cristo. Tus rodillas, esas que tienes, esas rodillas tan bonitas que tienes, que están tan bien cuidaditas con crema y todo, mi amado, tienen que comenzar a sentir callos. Mira, hermano, después de que te clavada ahí 2 horas, ahí coge la crema y vas a decir, Señor, ahora refresca. Esposos llamados a ser sumos sacerdotes de su casa. Llegó el tiempo de hacerle la guerra al diablo. Porque él tiene en sus bolsillos a tus hijos. Tiene en sus bolsillos a tu marido. Él tiene en sus bolsillos a tu mujer, a tus nietos. Amado, pelea la buena batalla de la fe con tu carne también. Amén. Vamos a ponernos en pie.